Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Michael Hernández, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Abierta y preparé este video con el objeto de aprender sobre la asignatura 327, que es Introducción a la Ingeniería de Sistemas. ¿Por qué lo hice de esta manera? Bueno, porque se ha podido demostrar que los seres humanos somos más visuales y aprendemos rápidamente a través de los objetos y asociación con el texto. Además, es una herramienta que utilizo frecuentemente en mi trabajo para transmitir los conocimientos. Espero que sea de su agrado en todas las unidades que están aquí presentes en el video. Hice un resumen, seleccioné todos los textos, los puntos que se encontraban en el plan de curso. Alguna acotación que quieran hacer, me la hacen saber y se puede agregar. Muchas gracias, espero que lo disfruten y que les saquen mucho provecho. Chao. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, Universidad Nacional Abierta, Caracas, Centro Local Metropolitano, Asignatura 327, Introducción a la Ingeniería de Sistemas, realizado por Michael Hernández. Unidad 1. Sistema, características y tipos. Un sistema es cualquier conjunto de elementos relacionados para un propósito o una actividad. Los elementos del sistema son simplemente partes o componentes que pueden ser de variedad ilimitada. Varía según su forma. Aquí tenemos un interruptor de corriente eléctrica, gases, ecuaciones y átomos. Poseen propiedades que se denominan atributos. Estos atributos pueden ser de calidad o de cantidad. Los elementos poseen relaciones. Ellos forman la liga entre sí y pueden ser causales lógicos, entre otros. Estas relaciones dependerán del problema que se examine. La decisión de las relaciones son importantes y triviales, convirtiéndose este último según el propio interés. Un ejemplo de esto es la ley de gravedad. Dos cuerpos se atraen con fuerza proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la masa que los separa. Características del sistema. Sinergia. Es la suma de las partes del sistema, diferentes del todo. Cualquier cosa que se ofrezca a la vista y afecte los sentidos, donde todas las partes del sistema se relacionan o se ensamblan. Observamos esta definición a través de las imágenes. Por ejemplo, en la imagen número 2 podemos observar un conjunto de manos levantadas y en la imagen número 3 encontramos todas estas manos ensambladas formando una figura. Emergencia. Es una propiedad que solo ocurre cuando el sistema entero funciona. No hace falta comprender el sistema para beneficiarse de él. Tal ejemplo es el sistema eléctrico. Para nosotros utilizar la electricidad o los interruptores eléctricos, no necesitamos saber cómo funcionan. Simplemente lo presionamos y obtenemos la luz que ilumina nuestros hogares. Recursividad va de individuo en individuo, destacándose una jerarquía de complejidad de forma ascendente y descendente. Ocurre cuando el sistema es sinergético, es decir, cuando la integración de los elementos da como resultado algo más grande que la suma de estos. Cuando dos o más elementos se unen sinergéticamente, crean un resultado que aprovecha y maximiza las cualidades de cada uno de los elementos, tal como podemos observar en la imagen. La recursividad es cuando un sistema es subsistema de un sistema mayor. Tal es el caso del motor de un automóvil, el cual es el elemento encargado de proporcionar la energía mecánica necesaria para desplazar el vehículo,
Pero ¿qué sucede? Dentro de este hay subsistemas, así como también un taxi, su chofer e incluso su pasajero forman un sistema, porque constituyen una individualidad. Evidentemente que el taxi por sí solo es un sistema, en este caso un sistema cerrado. El chofer y el pasajero son individuos de otro tipo de sistema, pero los tres separadamente no forman el sistema taxi. Si agregamos al policía del tráfico, a otros vehículos de movilización colectiva y de carga, una calle, árboles, casas, entre otros, podemos sumarlo, reunirlo todo y formar otro sistema. Pero este sistema tampoco será un sistema taxi, será algo mayor. Y quizá, desde cierto punto de vista de análisis, el taxi pasa a ser un subsistema. Subsistema. Son elementos del sistema que interactúan para cumplir determinados objetivos, enmarcando los mismos dentro del objetivo del sistema. En otras palabras, los subsistemas harán que todos los sistemas funcionen como una unidad. En este ejemplo notamos claramente que el sistema de educación está conformado por varios subsistemas. Tenemos el subsistema de educación inicial, el subsistema de educación primaria, el subsistema de educación secundaria, el subsistema de educación universitaria. Otro ejemplo sería una universidad y sus diferentes facultades. La universidad sería el sistema y las facultades sus subsistemas. Estabilidad. Es un requerimiento básico de los sistemas dinámicos, destinados a realizar operaciones o procesar señales. Y es lo primero que se debe garantizar en el diseño de un sistema de control. Va a depender del tamaño, forma, continuidad, diversidad del subsistema que abarque y de la conexión que hay entre ellos. Si se presenta un cambio pequeño en las entradas o condiciones iniciales, un sistema estable presentará modificaciones pequeñas en su respuesta perturbada. Por otro lado, es un sistema inestable cuando cualquier perturbación, por pequeña que sea, llevará a resultados o salidas a crecer sin límite o hasta que el sistema se queme, se desintegre o sature. Un ejemplo de ellos es que a pesar de las discrepancias que puede existir entre los miembros de una empresa, estos siempre buscarán la forma o manera, a través de la comunicación, para cumplir los objetivos. Esto garantizaría la estabilidad. La inestabilidad en este caso pudiese ser la lesión que pueda tener una persona en la rodilla que está acostumbrada a hacer ejercicio cada día, a correr cada mañana. Una vez que esta lesión se agrava, es muy posible que la persona no pueda realizar sus actividades rutinarias como lo hace cada día. Efecto palanca. Corresponde a la posibilidad de cambiar repentinamente un sistema si se emprenden las acciones apropiadas. El cambio que se necesita o requiere resulta sorprendentemente fácil si se identifican las conexiones apropiadas. Se logra al saber dónde intervenir para obtener un gran resultado con un pequeño esfuerzo, en lugar de malgastar energía en tirar o empujar directamente. Es necesario observar las conexiones que sujetan las partes que se quieren mover. Es importante recordar que cuanto más complejo es un sistema, menos fiables son las tomas de muestras para predecir posibles efectos. Efecto secundario o del cambio. Es una parte del sistema a otra parte de él. Los cambios se hacen de forma rápida, drástica, ya que la resistencia al cambio retarda la implantación de las modificaciones al sistema, haciendo un proceso largo y conflictivo. En esta imagen estoy representando la historia de un chico que se llama Tom. Él empezó a tener problemas en el colegio, se pegaba con otros niños, de forma exagerada. En el aula demandaba atención de los profesores.
Hablaron con los padres y se decidió que la familia debía recibir orientación psicológica. Después de unas cuantas sesiones, resultó que el punto de palanca se encontraba en la actitud de los padres respecto a la disciplina. En su educación tendía a establecer límites poco rígidos, porque querían fomentar en su hijo la confianza en sí mismo y la capacidad de descubrir las cosas por sí solos. Estaban convencidos de que los límites resultan mucho más eficaces y adecuados cuando se establecen un proceso de interiorización y no por imposición. Este enfoque funcionó muy bien con el hermano mayor de Tom. Sin embargo, Tom necesitaba que las fronteras estuvieran muy bien definidas. Necesitaba que le dijeran exactamente lo que iba a hacer. Sin saber con claridad dónde se situaban los límites, se sentía inseguro y se empeñaba en llevar las cosas hasta el extremo para descubrir dónde estaban. Los padres empezaron a dar muchas directrices a Tom. Después de unas cuantas semanas difíciles, el niño empezó a responder. Empezó a mostrarse mucho más relajado, dejó de pelearse con sus compañeros y trabajaba en clase de forma más autónoma. Es decir, los padres consiguieron el resultado que buscaban haciendo exactamente lo contrario. Los efectos pasaron de Tom a sus padres, a su hermano mayor y al colegio. El profesor de Tom dejó de estar en tensión y toda la clase estuvo mucho más a gusto. Con esto se quiere decir que si conocemos el sistema, podremos predecir sus efectos y modificarlo para obtener efectos positivos y reducir en lo posible los negativos. Tipos de sistemas. Encontramos los sistemas simples. Son aquellos que se componen de pocas partes y tienen unos cuantos estados y relaciones entre las mismas. Un ejemplo de ello es el sistema de cañerías de una casa. Es un sistema simple porque su poca complejidad dinámica es limitada. También tenemos sistemas complejos. Son aquellos que se componen de muchas partes o subsistemas, que pueden cambiar a diferentes estados al interactuar unos con otros. Un ejemplo de este tipo de sistema es el ajedrez, que es un juego de complejidad dinámica, ya que con cada nuevo movimiento el tablero se transforma, pues se modifican las relaciones entre las piezas. El ajedrez tendría una complejidad dinámica aún mayor si alguna de las piezas tuviera la propiedad de convertirse en otra pieza distinta con cada movimiento. Ya para culminar esta unidad, hablamos de la teoría general de sistemas, la cual tiene como propósito buscar la formulación de principios válidos para sistemas en general, sea cual fuese sus elementos, componentes y relaciones o fuerzas reinantes entre ellos. Dicha búsqueda se basa en la hipótesis de que los sistemas no dependen de la naturaleza específica de estos, sino que son comunes a sistemas de distintas naturalezas. No busca la analogía superficial, sino aquellas semejanzas que permitan aplicar leyes idénticas a fenómenos diferentes. Entre los antecedentes históricos de la teoría general de sistemas tenemos a Aristóteles con el todo es más que la suma de sus partes. También Hegel nos dice que el todo determina la naturaleza de las partes. Estas no pueden considerarse de forma aislada del todo. Blaise Pascal nos dice, creo que es imposible conocer las partes sin conocer el lado y viceversa. En 1930, Ludwig Bertalanffy nos dice, ciencia de los todos con sus leyes. Esto lo podemos encontrar en métodos de investigación y biología organísmica. Entre las tendencias actuales de la teoría general de sistemas,
encontramos esta y el enfoque de sistema en todos lados y profesiones. La biología, la lingüística, ingeniería, entre otras, se han extendido y hay nuevas formas de pensar y actuar. Es una actividad de constante expansión. Existe la comparación y la unificación, aunque la teoría debería de abarcar los probabilísticos como los determinísticos. Puede desembocar en una ciencia de sistemas generales para el desarrollo de métodos refinados. Su impacto en la sociedad ha producido la necesidad de preparar a un número de especialistas en sistemas. También surge la necesidad de adiestrar a un especialista en diferentes disciplinas, haciéndolo comunicar con otros especialistas en ramas diferentes a las suyas. Realicemos ahora la autoevaluación. En el libro de la UNA, en la página 133, según el plan de curso, nos indican que realicemos el ejercicio 3A, donde dice, defina con sus propias palabras los siguientes conceptos. El primero de ellos es sistema. Recordemos entonces que un sistema es cualquier conjunto de elementos relacionados para un propósito o una actividad, para alcanzar un objetivo. En el ejercicio 3D nos dice componentes del sistema. Recordemos que los componentes del sistema son simplemente partes que pueden ser de variedad ilimitada, varía según su forma y poseen atributos que pueden ser de calidad o de cantidad. Finalizando, nos hacen énfasis en el ejercicio 3E, subsistema. Recordemos que los subsistemas son elementos del sistema que interactúan para cumplir determinados objetivos, enmarcados en los mismos dentro del objetivo del sistema. El subsistema hará que todo el sistema funcione como una unidad. Continuando con el plan de curso, nos indica que realicemos el ejercicio número 1 que se encuentra en la página 128 del libro de la UNA. Nos dice así: considere un sistema formado por 3 cargas eléctricas puntuales, situadas cada una en los vértices de un triángulo, conociendo que hay 2 cargas y solo 2 clases de cargas eléctricas, positiva y negativa. 2 cargas eléctricas puntuales ejercen entre sí fuerza que actúan sobre línea que la une y que son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia que la espera. Estas fuerzas son también proporcionales al producto de la magnitud de las cargas eléctricas. Las fuerzas son repulsivas para cargas de igual signo y atractivas para cargas de signos contrarios. Si en este sistema nos interesa determinar la magnitud y la dirección de la fuerza a que está sometida cada una de las cargas eléctricas, ¿cuáles atributos de las cargas eléctricas deben ser tomadas en consideración y cuáles interrelaciones entre las cargas? La respuesta sería: atributos de las cargas eléctricas a ser tomadas en consideración. Tenemos tipo de carga eléctrica, positiva o negativa, y magnitud de la carga. Entre las interrelaciones tenemos interrelaciones entre las cargas, las fuerzas de repulsión o atracción que existen entre ellas, la dirección de esas fuerzas y la distancia entre las cargas. En el ejercicio número 2 de la página 128 del libro de la UNA, nos dice: nombre por lo menos 3 subsistemas para cada uno de los siguientes sistemas. Entre los sistemas tenemos sistema económico del país, sistema educativo del país, sistema cuerpo humano, una empresa y el sistema solar. Las respuestas serían: para el sistema económico tenemos el subsistema industrial, el subsistema comercial, el subsistema agrícola y el financiero. En el sistema educativo tenemos el subsistema de educación primaria, secundaria y universitaria. En el cuerpo humano
tenemos subsistema digestivo, nervioso, circulatorio. En el sistema de la empresa tenemos departamento de producción, departamento de ventas, departamento de personal. Y en cuanto al sistema solar, tenemos el Sol, cada uno de los planetas, cada uno de los satélites. En el libro de la UNA, en la página 133, en el ejercicio 3B, nos dice sistema abierto. Recordemos que los sistemas abiertos son todos los organismos biológicos y sociales creados por el hombre, la política, la familia, el sistema digestivo, entre otros. Los sistemas cerrados, en cambio, no tienen medio ambiente, es decir, que no hay sistema externo que lo viole y tampoco son medio ambiente de ningún otro sistema. Por ejemplo, el sistema de un reloj y los componentes químicos que se encuentran adentro de los envases. Continuando, nos indica realimentación. Recordemos que la realimentación o los sistemas de realimentación son aquellos que tienen la propiedad de reintroducir una parte de sus salidas a sus entradas, con el fin de afectar las salidas sucesivas. El ejemplo era la ley de oferta y demanda. También podemos encontrar la realimentación de refuerzo, que se da cuando los cambios del sistema vuelven hacia atrás y amplifican al cambio original, donde el sistema se desplaza rápidamente del punto en el que se encontraba inicialmente, es decir, el efecto del cambio refuerza la causa, estabilizando al sistema a un estado determinado. Puede originar la proalimentación de refuerzo cuando una predicción o anticipación de un cambio aparta al sistema de la premonición y evita que éste suceda. Recordemos lo de la cuenta de ahorro, el cual nos produce mayores ganancias si invertimos más. En cuanto a la realimentación de compensación, se produce cuando los cambios del sistema vuelven hacia atrás para oponerse al cambio original, es decir, el efecto del cambio se opone a la causa, estabilizando el sistema a un estado determinado. La proalimentación de compensación se da cuando la anticipación de un cambio produce al sistema al estado predicho, cumpliéndose la premonición, es decir, que el cambio se realiza. Recordemos el ejemplo de los ciervos y los lobos. Continuando con los ejercicios, nos habla de los sistemas homeostáticos. Los sistemas homeostáticos son aquellos que mantienen el equilibrio en un medio interno, como por ejemplo nuestro cuerpo. El organismo realiza respuestas adaptativas con el fin de mantener la salud. Los mecanismos homeostáticos actúan mediante procesos de retroalimentación y control. Cuando se produce un desequilibrio interno y varias causas, estos procesos se activan para restablecer el equilibrio. Los sistemas centralizados son aquellos donde los subsistemas desempeñan un papel principal en la operación, por ejemplo, la política. En el ejercicio 4 de la página 128 del libro de la UNA, nos describe un sistema y hay que señalar la parte de la descripción que nos indica que estamos en presencia de un sistema de realimentación. Leemos el siguiente párrafo. El sistema consiste de un hombre conduciendo un automóvil. Como se ve, consta de un componente hecho por el hombre y de un componente biológico. El conductor desea siempre mantener el automóvil en la dirección de la carretera y para esto observa constantemente las direcciones de ambos. Para este sistema se puede considerar como su entrada la dirección de la carretera y como su salida la dirección en que se mueve el automóvil. El conductor controla la salida del sistema midiendo constantemente con sus ojos y cerebros y utilizando sus manos para hacer cualquier corrección que sea necesaria. Los principales componentes de este sistema son las manos del conductor, sus ojos y cerebro, y aparte de ello, el vehículo. La respuesta donde podemos decir que hay realimentación en este sistema es donde nos indica que estamos
en presencia de lo siguiente. El conductor controla la salida del sistema, midiendo constantemente con sus ojos y cerebros y utilizando sus manos para hacer cualquier corrección que se requiera. He allí donde está la realimentación.